Pocas franjas del planeta concentran tanta vida, tanto riesgo y tanta historia como Ecuador. Un país donde las cumbres se elevan más lejos del centro de la Tierra que cualquier otro pico en el mundo, donde la selva amazónica guarda secretos que podrían reescribir lo que sabemos sobre biodiversidad y genética humana, donde los volcanes rugen como guardianes de la historia geológica y donde las decisiones de un pueblo han desafiado al mundo entero para proteger al futuro. Desde los primeros humanos que caminaron estas tierras hace más de 10.000 años hasta los gigantes geológicos que moldean su territorio, Ecuador es un laboratorio natural, humano y cultural. Un país que parece pequeño en el mapa, pero es gigante en historias y secretos. Hace más de 10.000 años, los primeros habitantes de estas tierras ya recorrían los valles y costas de la península de Santa Elena. La cultura Las Vegas, una de las más antiguas de Ecuador, vivía de la pesca y la recolección, pero también empezó a domesticar plantas como calabaza, frijoles y, sorprendentemente, maíz, mucho antes de lo que se creía posible en América. Esto revela que Ecuador fue un punto de innovación agrícola temprano, un epicentro de experimentación humana. Hacia el 4400 a.C., la cultura valdivia dejó su huella en la cerámica más antigua de América. En sitios como Real Alto, arqueólogos han encontrado piezas con figuras humanas, animales y patrones geométricos, evidencia de sociedades que no solo sobrevivían, sino que creaban arte y establecían complejas redes sociales y comerciales. Los pobladores de Valdivia no solo domesticaron plantas, sino que también desarrollaron técnicas de alfarería avanzadas, lo que indica un entendimiento profundo de materiales y química, siglos antes de la llegada de los españoles. El tiempo avanzó y en el siglo XVIII, Quito se convirtió en epicentro de un experimento científico global. La misión geodésica francesa, liderada por la Condamine y con la colaboración de Pedro Vicente Maldonado, midió el arco del meridiano en la línea ecuatorial. Este proyecto proporcionó pruebas fundamentales sobre la forma achatada de la Tierra, desafiando antiguas concepciones científicas. La labor de Maldonado y sus colegas conectó a Ecuador con el conocimiento más avanzado del mundo y dejó un legado que aún inspira respeto. Un dato impresionante: la cumbre del Chimborazo, más que el Everest, se encuentra más lejano del centro de la Tierra debido al abultamiento ecuatorial. Este detalle geográfico convierte a Ecuador en un país donde los límites de la Tierra y del cielo se encuentran en un solo lugar. Por otra parte, Ecuador está situado sobre el límite donde la placa de Nazca se subduce bajo la placa sudamericana, generando una de las zonas más activas sísmica y volcánicamente del planeta. La llamada Avenida de los Volcanes, que recorre la cordillera de los Andes, alberga volcanes como Cotopaxi, Tungurahua, Reventador y calderas gigantes como Chacana, Chalupas y Pululahua, esta última a solo 15 kilómetros de Quito. Pululahua, con un diámetro de unos 5 kilómetros, es una caldera holocena de un volcán activo que hoy sirve como valle agrícola habitado por personas y reserva geobotánica, recordando que la vida y la destrucción conviven en equilibrio. Pero antes de continuar, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de valor como este video que estás viendo. Ecuador ha sufrido la furia de la Tierra en repetidas ocasiones. El terremoto de 1906 con magnitud 8.8 devastó la costa y generó un tsunami que alcanzó a Colombia, y el sismo de Pedernales de 2016 de magnitud 7.8 destruyó miles de hogares y dejó una huella profunda en Manabí y Esmeraldas. Cada sacudida es un recordatorio de la fragilidad humana frente a la potencia geológica de estas tierras. Por otro lado, Ecuador concentra una biodiversidad que parece imposible en un país tan pequeño. Desde la selva amazónica hasta los páramos andinos, desde la costa del Pacífico hasta las Islas Galápagos, cada ecosistema alberga especies únicas. En Yasuní, en el corazón amazónico,
se registra la mayor densidad de especies de árboles y fauna por hectárea en el mundo. Investigaciones científicas muestran que este territorio protege especies que aún no han sido descritas, desde insectos hasta grandes mamíferos, y funciona como un laboratorio natural de evolución y adaptación. Las Islas Galápagos, Patrimonio Mundial de la Humanidad, son otro escenario donde la evolución se manifiesta de forma palpable. Tortugas centenarias, iguanas marinas y aves endémicas se han adaptado de manera sorprendente a su entorno insular, proporcionando un estudio vivo que inspiró a Charles Darwin y sigue fascinando a científicos de todo el mundo. Desde la independencia de Ecuador hasta los movimientos liberales de Eloy Alfaro en 1895, Ecuador ha sido un país de cambios y rupturas constantes. La bonanza petrolera del siglo XX transformó la economía, mientras que la dolarización en el 2000 y la Constitución de 2008 marcaron hitos históricos, el último destacando por reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos, algo sin precedentes en el mundo. La consulta popular sobre el bloque 43 ITT, donde el pueblo decidió mantener el petróleo bajo tierra, confirma que la conciencia ambiental y política de los ecuatorianos puede influir más allá de sus fronteras. Este acto histórico es un ejemplo de cómo un país pequeño puede generar un impacto global protegiendo ecosistemas esenciales y demostrando que la política puede ser un instrumento de preservación, no solo de extracción. La población ecuatoriana, según el censo 2022, es de 16.94 millones, con una composición diversa que mezcla mestizos, indígenas, afrodescendientes y comunidades originarias. Sin embargo, algunas regiones esconden fenómenos genéticos que han llamado la atención mundial. En el sur del país, ciertas poblaciones con el síndrome de Laron, caracterizado por la deficiencia del receptor de hormona de crecimiento, muestran una resistencia casi total al cáncer y la diabetes, algo estudiado en medicina translacional científica y reseñado por Nature. Este fenómeno convierte a Ecuador en un territorio no solo geográficamente excepcional, sino también genéticamente único. Ecuador no solo es tierra de ciencia y geología, sino también de cultura viva y milenaria. Sus festivales, como el Inti Raymi y el Día de los Difuntos, combinan tradiciones indígenas y mestizas, preservando ritos ancestrales que evocan la conexión entre humanos y naturaleza. La artesanía, la música y la danza reflejan la diversidad de sus regiones. Desde los tejidos de Otavalo hasta la marimba en la costa, cada expresión es un hilo que conecta pasado y presente. Ecuador ha sido escenario de descubrimientos científicos sorprendentes, desde la misión geodésica hasta los estudios modernos sobre biodiversidad y genética. El país demuestra que sus territorios son laboratorios naturales. Por ejemplo, la caldera de Pululagua permite estudiar procesos volcánicos y ecológicos simultáneamente. Los páramos andinos contienen especies vegetales que producen compuestos químicos únicos con potencial farmacológico, y los ríos amazónicos albergan especies endémicas que podrían revolucionar la biotecnología. Alexander von Humboldt denominó a la cordillera andina ecuatoriana como la Avenida de los Volcanes, describiendo de esa manera su paisaje como un laboratorio natural de la creación. Darwin, al visitar Galápagos, escribió sobre la diversidad y adaptación de sus especies, y la UNESCO resalta a Galápagos como un ejemplo único de procesos evolutivos. Estas miradas externas confirman lo que los propios ecuatorianos saben. Su país es un escenario donde la historia, la ciencia y la vida convergen de manera extraordinaria. Pero Ecuador no solo es un laboratorio natural y cultural. Su historia constitucional es una de las más dinámicas y reveladoras del mundo. Desde su independencia, el país ha promulgado 20 constituciones, lo que equivale a una nueva Carta Magna aproximadamente cada 10 años. Esta cifra coloca a Ecuador en una posición única a nivel global, reflejando una constante búsqueda de identidad y equilibrio institucional.
La primera constitución ecuatoriana fue aprobada en 1830 en Riobamba, tras la separación de la Gran Colombia. Desde entonces, el país ha experimentado una sucesión de reformas constitucionales, cada una influenciada por los cambios políticos, sociales y económicos de su tiempo. Entre las más significativas se encuentran la Constitución de 1945, que estableció un sistema presidencialista y fue promulgada en un contexto de reformas sociales impulsadas por el gobierno de José María Velasco Ibarra. La Constitución de 1978, adoptada tras el retorno a la democracia, marcó el fin de la dictadura militar y el inicio de un período de estabilidad política. Y la Constitución de 2008, la más reciente, redactada en Montecristi, reconoció derechos a la naturaleza y estableció un modelo de Estado plurinacional e intercultural. Para poner en perspectiva la frecuencia de cambios constitucionales en Ecuador, es útil compararlo con otros países. Por ejemplo, Estados Unidos ha tenido una sola constitución desde 1787, siendo la más antigua en vigor en el mundo. Francia ha tenido 15 constituciones, pero desde 1791, con períodos de estabilidad intercalados con reformas. Y México ha mantenido su constitución de 1917, con reformas periódicas, pero sin cambios fundamentales. Esta diferencia subraya la singularidad de Ecuador en su constante adaptación institucional. Cada nueva constitución en Ecuador ha sido una respuesta a las tensiones internas y a los desafíos externos, buscando siempre un equilibrio entre el poder político, los derechos ciudadanos y la justicia social. Esta dinámica refleja una nación en constante evolución, dispuesta a redefinir su rumbo para enfrentar los retos del presente y del futuro. No caben dudas, amigos, de que Ecuador es un territorio de contrastes extremos. Volcanes que rugen junto a selvas que florecen, terremotos que destruyen y sociedades que resurgen, decisiones políticas locales que desafían al mundo y secretos genéticos que sorprenden a la ciencia. Cada rincón del país cuenta historias que desafían el tiempo y la lógica. Un país pequeño en tamaño, inmenso en maravillas. La tierra, la historia y los seres humanos conviven aquí en equilibrio frágil pero poderoso. Ecuador no solo se vive, se experimenta, se estudia y se admira. Este es un país donde cada montaña, cada río y cada rostro humano son testigos de la grandeza de la vida. Si eres ecuatoriano, comenta qué es para ti vivir en este país que parece imposible. Si no eres ecuatoriano y lo has visitado, ¿cuáles son tus impresiones? Te leo en los comentarios. Además, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte este video en tus redes sociales. Pronto, volvemos con más.